Resolución de un precontrol de orientación a objetos. En el enunciado nosotros tenemos 4 clases y una interfaz. La clase compra hereda de documento, la clase compra tiene muchos productos y la clase compra tiene un solo cliente. En la solicitud de este precontrol es un 40% el tema de creación de clases. Lo primero es la parte de herencia, luego un 5% en abstracción, 5% en interface y 25% en la programación orientada a objetos. Luego en la creación del main, solicitar los datos de compra, solicitar los productos a ingresar, solicitar los datos del cliente y luego la lógica de programación y comentarios para poder ingresar una compra dentro del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y creamos una aplicación Java. Esta aplicación Java se va a llamar proyecto precontrol y vamos a renombrar la clase de más abajo para que quede con el nombre main. Vamos a borrar algunos comentarios para centralizar la atención solamente en el código que será necesario para que esto esté funcionando y vamos a ir creando poco a poco el proyecto en cuestión. Lo primero que se debe crear dentro del proyecto es la interface. Entonces, Java Interface. Y la interface en este caso se llamaba tributaria. ¿Sí? Clase tributario. Entonces vamos a colocar ese mismo nombre para que nos quede de la misma manera. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esta interface y colocamos Java Interface tributario. Luego de colocar tributario, hay que agregar los métodos que están solicitando. Los métodos son IVA, neto, total. Una interface se le dice una clase totalmente abstracta. Entonces todo lo que vamos a colocar acá sería el public double IVA, el public double neto y public double total. Son métodos abstractos. Métodos abstractos significa que en el momento no tienen ningún código asignado, no tienen una implementación de cómo se va a hacer ese método. Entonces, lo siguiente a realizar es crear la clase que va a utilizar esa interfaz. Esta clase sería documento. La clase documento tiene una cualidad especial. Se solicita que la clase sea una clase abstracta. ¿Por qué una clase abstracta? Debido a que en la especificación está con una letra un poco cursiva y este diagrama fue hecho en Enterprise Architect, entonces nos denota que esta es una clase abstracta. Entonces vamos a decir que esta clase abstracta tiene que implementar la interface, pero como es una clase abstracta, no se lo va a solicitar explícitamente que implemente los métodos abstractos en documento, sino que más bien lo van a tener que hacer dentro de compra. Entonces, vamos a decir que documento haga un implements de tributario. Y si se fijan, no quedó absolutamente nada, no generó un error que es típico de la clase, porque es una clase abstracta. Luego de eso, tiene que ir los atributos propios del documento, que sería fecha y número de documento. Entonces vamos a colocar private string fecha y private int numdoc. Ambos elementos les vamos a crear los constructores, que sería el constructor por defecto, en conjunto con sus
valores por defecto que nosotros les vamos a asignar y ambos atributos, como fecha es carácter, entonces lo dejamos con el carácter vacío y como en un doc con el valor 0. Luego de eso viene el constructor por parámetros, que serían con los dos elementos. Posteriormente se le hace los getter and setter para que puedan desde el main tener accesibilidad a esos atributos. Y aquí tenemos creado ya gran parte de esta clase. Posterior a eso, y siguiendo la misma semántica, tenemos que crear, antes de crear compra, hay que crear producto y luego hay que crear cliente. Entonces vamos a crear respectivamente eso antes y sería cliente, y cliente tiene los datos de private int root, private string nombre y private string fecha nacimiento. Private string nombre y private fecha nacimiento. Entonces, desde aquí vamos a crear también los constructores, que sería el constructor por defecto, y damos algunos valores por defecto para el root, que es un número, así que vamos a colocar 0. Para el nombre, carácter vacío, cadena vacía, fecha de nacimiento, cadena vacía. Y luego agregar el constructor por parámetros. Luego agregamos el accesador y mutador, los getter and setter. Y creamos ya esta clase completa. Luego agregamos la otra clase que depende compra, que sería producto, en donde producto tiene private int código, private string nombre y private int valor y private int cantidad, dando también los constructores por defecto, que sería si los parámetros, damos valores por defecto a cada uno de los atributos. Sería el código, como es un int, 0. El nombre es un string, así que cadena vacía. Luego el valor es un int, así que 0. Luego cantidad, que es un int, 0. Y agregamos posteriormente el constructor por parámetro. Luego agregamos los getter and setter de todos los atributos que tiene. Con eso ya tenemos ambos elementos que necesitamos para poder armar esta compra. Esta compra depende de un cliente y depende de una lista de productos, y a su vez tiene que heredar de documentos. Entonces ahora nos va a faltar crear esta clase particular que tiene muchas relaciones, que sería la clase compra. Primero vamos a decir que compra tiene como atributo relacional, tiene un cliente. Lo siguiente que tiene es una lista de productos que se llaman productos. Que lo vamos a implementar con un array list. Ambos elementos que están acá no están importados dentro de esta clase, así que vamos a proceder a importarlos. Add import Java util array list, luego add import Java util list. Y posteriormente, como compra hereda de documento, vamos a hacer extends documento, y aquí nos va a ocurrir un problema. Compra, como es hereda de documento, y documento
no ha implementado la interfaz, le va a pedir que su hijo, que sería compra, implemente la interfaz. ¿Qué tendría que implementar? Los métodos IVA, neto y total. Entonces, implements all abstract method y quedarían acá los métodos que debería tener, que son el IVA, neto y total. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Nos restaría que el producto tuviera un nuevo método, porque necesitamos hacer un cálculo un poco más grande, que sería el valor por la cantidad. Entonces vamos a hacer un método nuevo, que se llame método int, que se llame subtotal, que lo que haga es retornar el valor por la cantidad. Y ese método lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en la compra, para poder calcular un total, lo primero que debemos hacer es recorrer toda la lista de productos para saber cuál es su valor que tiene. Sería hacer un acumulador, en este caso, vamos a hacer un acumulador en double, que le vamos a decir tot 0. Luego recorremos toda la lista de productos, que sería productos, y luego de recorrer eso, vamos acumulando los valores que necesitamos. Tot más p.subtotal. Luego de tener la suma de todos los productos, podemos decir que eso es el total. Return tot. Luego, para poder calcular el IVA, ya esto sería un poco más sencillo, por la sencilla razón de que el IVA es una multiplicación, al igual que el neto. El IVA de un total sería el 20% de lo que tienen. Entonces vamos a decir que return el mismo método que sería total para aprovechar lo que ya hizo, que es recorrer todos los elementos y sumarlos, y lo multiplican por 0.2 y eso de ahí sería el IVA. Ahora, ¿cuál es el neto? En este caso el neto sería return, vamos a decir this.total menos el this.IVA y ahí tenemos el neto. Con esto ya tenemos calculado todos los elementos que se necesitan dentro de este programa. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Todo lo que faltaría después de poder hacer todos estos cálculos es programarlo ya en el main. ¿Y cuál es la solicitud? La solicitud es crear una aplicación que ingrese compras de acuerdo al siguiente diagrama. Está realizado: la herencia, abstracción, interfaces, programación orientada a objetos. Ahora nos falta solicitar los datos de la compra, los productos a ingresar y los datos del cliente. Entonces, vamos a crear dentro del main, primero un escáner que nos permita leer elementos desde el teclado. Vamos a decir que ocupe la entrada. Y como esta clase main no conoce a la clase scanner, hay que importarla. Entonces, en este modo ya podemos empezar a pedir datos de la compra. Lo primero, compra hereda de su padre, que sería documento, hereda un elemento que se llama numdoc. Entonces vamos a decir ingresa en numdoc. ¿Y a quién se lo debemos ingresar? A un objeto que sea de tipo compra. Entonces lo primero, vamos a crear una compra, c igual new compra, y luego vamos a decir que a la compra le vamos a asignar al número de documento el resultado de leer algo y transformarlo en int. Luego vamos a pedir que ingrese un número diferente, que sería el de la fecha.
que eso es otro elemento que está heredado desde documento. Aquí la fecha se está tomando como un string por simpleza. Entonces, vamos a decir que a esa nueva compra que tenemos, la fecha se va a leer desde el teclado como un string. Luego, lo que nos resta hacer es crear al cliente y luego asignarlo a la compra. Entonces vamos a decir en el system.out.println le vamos a pedir al usuario que ingrese el root del cliente. Y bajo la misma semántica vamos a primero crear un objeto cliente. Luego de crearlo vamos a llenar los datos de él. Vamos a llamarle CL. Entonces vamos a decir cl.setRoot va a ser el resultado de una lectura del teclado transformado a un entero. Luego system.out.println ingrese el nombre del cliente. Entonces sería cl.setNombre leer.nextLine para pedirlo como un string. Luego sería la lectura de ingresar la fecha de nacimiento del cliente y sería cl set fecha nacimiento. Lo extraemos desde el teclado y pidiendo que eso sea string. Luego de eso, aquí se produce la asignación de este objeto recién creado a compra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos C, que es la compra, se le va a asignar a su atributo, que es una referencia de cliente, le vamos a pasar la variable de tipo cliente CL. Y en ese momento se le asigna y se relaciona estos dos objetos que en el momento estaban aislados, que era compra y cliente, empiezan a ser relacionados. Entonces luego de eso hay que pedir los productos. Pero la pregunta es, ¿cuántos productos? Entonces eso tenemos que solicitárselo al usuario. Pedir la cantidad de productos a ingresar. Entonces vamos a decir eso mismo dentro de la pantalla. Ingrese la cantidad de productos. Luego de eso lo pedimos a una variable. Int cantidad es igual a leer.nextInt, que sería pídelo desde el teclado transformándolo a un entero. Con esa cantidad vamos a hacer el ciclo de cuántas veces vamos a agregar elementos. Sería for int i igual 0 con i menor que cantidad. Con eso estamos diciendo que de acuerdo a esa cantidad que nos ingresaron, va a ser las veces que va a generar producto. Entonces, dentro de este ciclo, vamos a pedir los datos que son de cada producto, cada objeto producto que se va a ingresar. Entonces, primero creamos un producto y ese producto vamos a ir llenándolo poco a poco. Y vamos a decirle al usuario system.out.println ingrese código del producto y vamos a poner acá más i para que diga producto 0, producto 1, producto 2, para que se entienda como lo sería la semántica de un arreglo. Entonces aquí a ese objeto que recién creado le vamos a decir set código es el resultado de la lectura con el teclado. Luego system.out.println
sería ingrese nombre del producto más el i, para que diga del producto 0, y sería p.set nombre de leer.nextLine. Y aún nos faltan dos atributos más, que sería system.out.println ingrese valor del producto más i. Sería p.set valor leer.nextInt para transformar el resultado de la lectura del teclado a un entero. Y posteriormente nos queda el último valor, que sería ingrese la cantidad del producto más i, para que diga producto 0 al principio, producto 1 y sucesivamente. Y eso se le asigna a la cantidad que sería el resultado de leer eso desde el teclado. Ahora, este objeto es un objeto que está lleno de datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A la compra hay que asignar dentro de su lista de productos que ya fue creada como una array list, le vamos a agregar este producto P. Y como está dentro de un ciclo y ya establecimos la cantidad de elementos que van a ingresar, entonces se van a crear por tanto cantidad esté establecida, se van a crear objetos de tipo producto. Luego de eso, vemos que solicitar datos de compra está listo, solicitar producto ingresar ya está, solicitar datos del cliente, lógico de programación y comentarios. Y eso concluye la creación e ingreso de los datos de una compra.